it's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Me and me, none of you. Now I'm connected to you. Me and me, none of you. Me and you will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Buenas tardes, ya última de las sesiones de esta Barcelona New Economy Week. Hemos estado 4 días hablando, conectando diversos verticales, 7 en total, eventos B2B sobre industria digital, sobre salud, sostenibilidad, movilidad y aviación, que es de lo que hablamos aquí. Y todo ello organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona y emitiendo desde el D-Factory, el distrito 4.0, que está llamado a ser pues, la capital mundial de referencia del sector. En la siguiente sesión, esta ya última, vamos a hablar de cómo las soluciones digitales pueden contribuir a que este sector sea más sostenible y su impacto en el medio ambiente sea menor. De hecho, hace un rato, 3 o 4 sesiones, hemos visto cómo esta industria avanzaba hacia la transición ecológica y se han apuntado varias soluciones, soluciones muy concretas, como por ejemplo pues el cambio en los descensos, la altura de los vuelos, vuelos de punta a punta, optimización de diseños en los aviones, en las alas, el establecimiento de una segunda pliel en las naves, la electrificación y el uso de combustibles SAF, de biocombustibles SAF. Pues bien, ahora añadimos un poquito más, vamos un poco más allá y nos centraremos en eso, en cómo esas soluciones digitales, la digitalización puede ayudar a contribuir a que sea un medio más sostenible. Presento a la persona que va a realizar y va a moderar esta sesión. Él es Alfons Marqués. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Él es partner y consultor estratégico digital de Tecnova Partners. Es una firma de consultoría especializada en innovación y datos aplicada al negocio y es también miembro del Colegio y Asociación de Ingenieros Aeronáuticos de España, COIAE. Gracias y adelante. Muchas gracias por la introducción, Gisela. Pues nada, primero de todo agradecer a Biniu por crear este espacio donde podemos hablar de cómo la digitalización afecta como motor en la aviación. Antes de empezar, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Al final, cuando hablamos de sostenible, no es solo la parte ecológica, sino que también tenemos que pensar que sostenibilidad es hacer que un modelo de negocio sea rentable y además ecológicamente validado. Dicho esto, al final, si hablamos de la digitalización, puede afectar de diferentes formas a la aviación. Es una carta bastante amplia. En este caso podemos hablar de los digital twins, los digital threads que afectan a la parte de manufacturing, ¿no? Cómo se crea un gemelo digital pues, de tu avión, de tu aeropuerto, para poder hacer simulaciones y de esta forma optimizar, ¿no?, las emisiones indirectas que se puedan generar en la aviación. Y al final también tenemos claro que la aviación está en el foco tanto político como de mucha gente. Somos conscientes que generamos alrededor del 2% de las emisiones globales y también somos un sector que está comprometido a ser net zero, que no todos lo han hecho. Pero bueno, hoy tengo aquí 2 compañeros, ingenieros aeronáuticos, que nos van a ayudar pues, a entender más cómo la digitalización ayuda a este sector. Primero tenemos a Noelia, ingeniera aeronáutica. Actualmente trabaja en Volotea, pero también tiene una amplia experiencia. Ha estado en Airbus, ha trabajado tanto con low cost como Volotea como con otras. No sé si quieres añadir algo más. Bueno, también estoy como vocal en la Junta de la Delegación de Cataluña del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos de España. Y sí, bueno, mi experiencia es bastante operacional, sobre todo en las operaciones aéreas, desde el lado del manufacturing y luego en la parte de las aerolíneas en el sector más digital. Perfecto. Y después tenemos a Antonio. Antonio es gerente senior de ALG. Ha trabajado en proyectos a nivel europeo, tanto con AEASA como con la Comisión Europea, en diferentes temas de la operabilidad en aviación. Si quieres añadir algo más, Antonio. Trabajamos fundamentalmente en adopción de digitalización e inteligencia artificial en el sector aviación. Trabajamos con EASA mucho, con la agencia europea y sobre todo ahora estamos en un par de proyectos muy interesantes que comentaremos posteriormente que tienen mucho que ver con compartición de datos y sostenibilidad. Genial. Dicho esto, Noelia, con tu experiencia, ¿qué nos puedes explicar un poco de cómo aplicas la digitalización en la aviación? Pues has dicho una cosa al principio, Alfons, que creo que es muy importante, que es el concepto y la explicación de sostenibilidad, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad,
muchísimas veces, y sobre todo en aviación, que somos un gran foco a nivel político, también como has dicho, siempre pensamos en emisiones de CO2. Y bueno, esto es gran parte de la sostenibilidad, pero la sostenibilidad es hacer que un modelo, que un sector sea sostenible en el tiempo también. Y en eso hablamos de la sostenibilidad económica. ¿Por qué hablo de esto? Porque hoy en día, cuando hablamos de digitalización, cuando hablamos de aviación, de digitalización en la aviación, pensamos en cosas, en conceptos tan guau, ¿no? como la IA. Hoy vamos a hablar de la IA, evidentemente, pero hay otras cosas y el camino de la digitalización en la aviación siempre es algo que ha estado muy presente. Y gracias a cosas no tan guau como la IA, que se han ido implantando poco a poco, hoy podemos hablar de datos, podemos hablar de conectividad y podemos hablar de IA. Pero, por ejemplo, en sectores más comerciales, hace 20 años no era tan evidente que podíamos comprar un billete de avión por Internet, ¿no? Entonces, esta digitalización también permite que esta sostenibilidad económica, ¿no?, haga que el sector siga creciendo y que el sector se mantenga vivo, ¿no? Cierto es que también tenemos unos objetivos, estamos muy comprometidos con la agenda de reducción de emisiones en este sector, ¿cierto? Y parece que ahora todo se tiene que centrar en soluciones de optimización, evidentemente que sí las tenemos que usar, pero hay acciones que también van ligadas de la mano de la digitalización que se nos pueden pasar por alto, pero no fue hasta 2019, por ejemplo, que Air Nostrum no quitó todos los manuales, cartas y mapas de vuelo en papel de los aviones. ¿Y eso a qué condujo? Pues bueno, a una reducción de unos 30 kilos de peso de cada vuelo, que diréis, 30 kilos no es mucho. Bueno, 30 kilos son muchos kilos y al final supone un ahorro de unos 148.000 kilos de combustible al año, y eso supone toneladas de ahorro, ¿no?, de emisiones. No solo eso, o sea, ejemplos también, los típicos disquetes. No sé si aquí alguien se acuerda de los disquetes, el icono de guardar actual. Bueno, esto es algo que a día de hoy hay aviones que continúan usando esto para cargar datos, para exportar datos, para todo el tema de mantenimiento, también de navegación, cuando realmente ya tenemos soluciones digitales, ¿no?, que nos permiten que esto no sea así. ¿Qué pasa? El sector de la aviación, es un sector que luego hablaremos también de esto, que es un sector muy, muy, muy legislado y muy regulado. Tenemos que mantenernos siempre en el marco de la legislación y esto es un mantra para la aviación y siempre lo va a ser y tenemos que aprender a vivir con ello, ¿no? Y luego porque, bueno, cambiar a nivel económico, tanto aerolíneas, aeropuertos, manufacturers, hacer cambios masivos que nos ayuden a eficientar las operaciones son caros, ¿no? Y pues por eso también tenemos que tener muy en cuenta el tema de la sostenibilidad económica. Claro, al final, sobre lo que dices, una parte muy importante es la seguridad, ¿no? Dentro de la aviación. Totalmente. Hacer cambios no es tan fácil, ¿no? Lo que siempre se plantea, un avión probablemente no necesitaría pilotos hoy en día, pero la pregunta quizás ética, o que mucha gente que tiene miedo a volar, que es algo bastante usual, ¿quién estaría dispuesto a volar sin un piloto en el avión? Quizás nosotros por conocimiento sí, pero estoy seguro que mucha gente no. Y sobre todo la parte de legislación que estabas comentando, ligo con Antonio, que tiene bastante conocimiento sobre el tema, y también querría saber tu opinión en este sentido. Luego hablaremos sobre legislación, pero antes me gustaría poner un poco en foco dónde estamos como industria. Tú has dicho un 2% de emisiones es lo que contribuye a la aviación a nivel global, ¿no? Una persona volando de Lisboa a Nueva York emite en CO2 equivalente a calentar un hogar promedio europeo en todo el año. Es decir, es un sector altamente energético, pero sin embargo, luego miras el cómputo total y es un 2%. El transporte es un 30%, el transporte terrestre es un 25%. Eso no implica que tengamos que dar todos los pasos, ¿no?, para avanzar hacia la sostenibilidad. La Comisión Europea lo que dice, ¿no?, que es quizás el órgano regulador, dice: estáis aumentando a nivel de emisiones muy rápido. Y es verdad, este año, este verano, este agosto, hemos roto récords. Hemos llegado a 1 millón de vuelos europeos, 35.000 vuelos al día. Es un vuelo cada 2,5 segundos en Europa. Es muchísimo a nivel de densidad de tráfico. Y aún así no nos los apañamos para ser puntuales. 72% de puntualidad, es decir, solamente 1 de cada 4 llegan tarde. ¿Cómo lo hacemos? A través de la digitalización que comentaba Noelia. Es un sector altamente digitalizado desde su core, por diseño. Ya en los años 80, 90, el guiado de los aviones en el espacio está altamente digitalizado de la provisión de servicios de navegación aérea. Y progresivamente hemos ido adaptando a las nuevas tecnologías, también de la mano de los reguladores. En los años 2000 empezamos a intentar compartir datos operacionales, que van muy de la mano de intentar rascar hasta el último minuto.
Últimamente, en los años 20, durante el COVID, hubo mucha inversión por parte de muchas compañías en plataformas de datos, ¿no? Sobre las cuales hoy se empiezan a montar estos modelos de IA que están trascendiendo también las operaciones. La regulación acompaña esta adopción, luego veremos los retos que tiene, pero hay una voluntad regulatoria a nivel europeo que es clarísimo y las reguladoras están apoyando a esta adopción digital progresivamente. Aquí me gustaría romper también una lanza a favor de la aviación y la aeronáutica, que muchas veces con esta digitalización que comentas del sector desde sus inicios, ha habido muchos avances a nivel global. Pues, a nivel computacional, gracias a la aviación, se ha conseguido que avanzara mucho más rápido todo el tema. Y nada, siguiendo esto, en cuanto a la digitalización, tú que estás dentro de una aerolínea, sobre todo en el tema de operacional, ¿qué nos puedes explicar, Noelia? Bueno, pues lo que comentaba Antonio es verdad, ¿no? Que sobre todo las aerolíneas, pero otros stakeholders también del sector, hace unos años ya empezaron, ¿no?, a invertir bastante y a pensar bastante en el tema de los datos y en cómo usarlos y en cómo eso es la base de muchas herramientas que a día de hoy pues, nos permiten operar los aviones de forma segura, pero de forma un poco más eficiente. Ahora estamos en una nueva era, ¿no? Un poco, lo comentaba al principio, estamos en la era del machine learning, de la inteligencia artificial, y estamos ahí gracias a todo el camino previo que ha habido y gracias a toda esta inversión previa en conocer el dato y en ponerlo a disposición, ¿no? Hay muchas vertientes a nivel operacional en las que actualmente se está invirtiendo mucho. Y cuando hablo de a nivel operacional, todo el mundo piensa en los aviones volando, ¿no? Pero las operaciones de los aviones van mucho más allá de eso. Operaciones en tierra, a nivel de manufacturing, etcétera. Pero bueno, es interesante saber que sí que se está trabajando en esa dirección. A día de hoy sería posible, ¿no?, tener alguna herramienta que permitiese a la tripulación o a los centros de OCC, a los centros de control de las aerolíneas, cambiar la ruta o redireccionar la ruta o adaptar la ruta real time, ¿no?, en base a las condiciones de contorno de esa ruta en ese momento actual. Y eso es gracias a la IA, ¿no?, a la IA predictiva, a la IA generativa. Eso es posible, ¿no? Sería posible. Lo que comentaba es el tema este de cómo extendemos, ¿no?, todo esto a nivel global y que todas estas soluciones se adapten dentro del marco normativo que la aviación, o sea, que le compete, y dentro de pues, la capacidad económica de cada stakeholder de hacerlo. Pero, por ejemplo, una solución muy concreta que os quería comentar que me parece bastante puntera es la de Lufthansa, ¿no? Lufthansa con Google Cloud han hecho una solución que es el OPSD, lo quiero decir bien, Operation Decision Support Suite, que básicamente lo que hace es esto, ¿no? O sea, integra todos los datos históricos que tienen y cada vez que vuelan pues obtienen más datos, ¿no? Y eso va realimentando a todos los algoritmos que tienen y junto a las capacidades de servicio que ofrece Google Cloud, lo que hacen es pues, poder planificar rutas de una forma más eficiente, bueno, incluso a nivel de rostering y todo, y son soluciones que lo que hacen es que la operativa pueda ser más sencilla, más eficiente y más barata, ¿no? Se puede abaratar. Sí que es verdad que el coste de hacer que eso llegue a pasar pues es un coste que hay que asumir, ¿no? Pero bueno. Después, os decía lo de, perdónate, que el tema de las operaciones es algo que a mí me gusta mucho. Cuando pensamos en operaciones y pensamos solo en aviones volando, las operaciones son todo lo que pasa desde que lo haces hasta que lo aterrizas, pasando por el mantenimiento. Y de hecho, en tierra, las operaciones en tierra es muy interesante porque cuando pensamos de lo que hablábamos ahora, ¿no?, el 2%, tal, emitimos mucho en tierra también, ¿no? Hay muchas emisiones en tierra, no solo volando, la gente no solo emite por el hecho de coger el avión. Y aquí hay soluciones también pues, bastante interesantes. Aparte de, por ejemplo, lo que es la electrificación, ¿no?, de todos los sistemas en tierra que dan soporte y apoyo al avión, eso está claro. Pero gracias a los datos, gracias a las IAs generativas, gracias a las IAs predictivas, también se pueden hacer soluciones que lo que hagan sea eficientar cómo todo el ecosistema de operaciones en tierra mejora y lo haces más eficiente, de manera que estás consumiendo menos combustible, estás ahorrando tiempo, ¿no?, etcétera. Por ejemplo, Wizz Air en Barajas implementó una herramienta, el Taxi Fuel API, pues que al final reducía en el consumo del taxi en los aviones unos 11 kilos por vuelo, que otra vez puede parecer poco, pero eso sumado, acumulado a lo largo del año, son muchísimas emisiones que dejas de emitir, ¿no? Y luego, pues también, evidentemente, a nivel de aerolínea,
las aerolíneas en la parte comercial, en la parte de digitalización, son muy punteras, ¿no? Ahora ya da igual si es low cost, si es full carrier, lo que comentaba al principio, todo el mundo puede comprar un billete por internet y eso a la aerolínea como tal también le supone un ahorro, ¿no? Y le supone ya no solo un ahorro económico, que también, sino un ahorro de infraestructura y en cómo eso se traduce en cómo contribuimos positivamente a cada vez bueno, pues emitir menos, ¿no? Pero también hay herramientas y también se está trabajando en herramientas, ¿no? Precisamente para poder eficientar todo el tema de el crew, ¿no? La gente que vuela los aviones, ¿no? Cómo los movemos de una base a otra, cómo hacemos que eso sea más eficiente, ¿no? Cómo reducimos que esta gente tenga que coger más o menos vuelos para poder operar los aviones que están volando. Pues en este sentido la IA y todo el tema que lo apoya por detrás, que es el tema de los datos, es una línea, es un eje que a día de hoy es bueno, pues muy conductor. Sí que es verdad que estas soluciones suelen ser, muchas de ellas a nivel operacional, un poco aisladas, ¿no? Particulares, ¿no? En el sentido de que sí que se trabaja conjuntamente con los diferentes stakeholders, pero suelen ser soluciones como más ad hoc, la aerolínea de tal, el aeropuerto de cual, ¿no? El verdadero motor y lo que hará que sea más que un complemento la digitalización, que sea un eje, será la cohesión de todo esto, ¿no? Y esto es un reto que luego yo creo que también comentaremos, ¿no? El tema de los silos y demás. Pero sí, en este sentido, todo el mundo se está poniendo las pilas porque al final el dato es poder, ¿no? Y gracias a esto lo que podemos hacer son modelos mucho más eficientes y eso al final interesa a todo el mundo, ¿no? La eficiencia, tanto que sea eficiente porque te puedes ahorrar costes, como además para estar contribuyendo en esta agenda tan estricta que tenemos, ¿no? a nivel de emisiones. Y luego también lo comentabas tú al principio, Alfons, el tema a nivel de manufacturing, el tema del digital twin, ¿no? Tú al final puedes simular un avión o puedes simular un motor o incluso a día de hoy un aeropuerto y todos los flujos aeroportuarios sin tener que construirlos físicamente. O sea, es el poder que te da, es muy alto, primero porque te ahorras todo el coste de producción, te ahorras todo el coste de emisión que tiene y además es que lo puedes usar infinitamente, ¿no? ¿Y a qué te ayuda el poderlo usar mucho? A generar aún más datos, ¿no? a ir aún aumentando más la source que tenemos de data y no solo eso, sino a predecir mejor, es decir, a poder anticiparse aún más, porque cuanto más lo usas, más información tienes y te puedes anticipar, ¿no? A nivel de, por ejemplo, mantenimiento predictivo. O sea, es que esto, lo de los digital twins ha ayudado muchísimo a esto, ¿no? Porque ya no solo tienes el dato del avión que vuela, no, ya tienes el del que vuela, más las simulaciones que haces, más los stress tests que tú infieres, ¿no? como manufacturer. Entonces, es el momento, ¿no? Se está invirtiendo mucho desde todos los niveles en soluciones digitales mucho más punteras y sí un poco más wow, ¿no? Como lo que he comentado al principio, de lo que se venía haciendo hasta hace unos años, a nivel operacional al menos. Has tocado muchos puntos súper interesantes, al final, de cómo estamos adaptando la inteligencia artificial a la digitalización, que no todo es IA, ¿no? Al final ha comentado, dice Digital Twin, simulación. Sí. No es IA, en el concepto, no es IA generativa, ¿no? Todo el mundo en el ideario general es IA es igual a ChatGPT. Bueno, es que la IA va más allá de la IA generativa y la digitalización va más allá de la IA. Totalmente. ¿No? La eficiencia es algo muy core de la aviación, porque al final eficiencia, puntualidad, uso óptimo de la capacidad, ¿no? Sostenibilidad y seguridad operacional. Las cuatro van ampliamente ligadas. Sí. Y al final el proceso digital que hemos seguido desde los años 80, 70, es natural que acabe en esta capa de IA que solamente es adoptar una nueva tecnología más. Solamente como si fuera sencillo, no lo es, ¿no? Hay muchos cambios regulatorios, operacionales, como comentabas, ¿no? Está el reto de la adopción operacional, ¿no? La pregunta es, ¿cómo las adoptamos? Has dado buenos ejemplos, muy buenos ejemplos, como el caso de Lufthansa. Al final, para reducir las emisiones tenemos 4 vías fundamentales, ¿no? Ahora nos estamos centrando en la optimización de las operaciones. Volar de forma más eficiente o utilizar los recursos de forma más eficiente, ¿no? Para ello podemos gestionarlo estratégicamente, muchos meses antes de que ocurra el vuelo, o en táctico, ¿no? Que es lo que comentabas, en tiempo real, con IA predictiva. IA que me prediga cómo van a ir mis operaciones. ¿En base a qué? Y creo que esto es un reto. En base a datos que capturen la totalidad de la operación, como operador, ¿no? Con gestión en destino, meteorología en destino, usabilidad de equipos. Pero fijaos que muchos de estos datos no dependen ni siquiera de la aerolínea. Muchos datos dependen de otros que te proporcionen estos datos. Esto es un reto en sí mismo, ¿no?
no solamente se limita a eso, porque al final pensamos, bueno, los operadores pueden tener soluciones de IA que les permita decidir, optimizar cuál es su perfil de vuelo más óptimo. Ya, pero es que a lo mejor que el operador vuele en el perfil de vuelo más óptimo es bueno para él, pero no es bueno para el ecosistema. Claro. Eurocontrol, por ejemplo, Eurocontrol es el network manager, es el responsable, Sí. el responsable de los flujos a tráfico aéreo, ¿no? Ellos están estudiando en el concepto de SESAR, que es esta iniciativa europea hacia el cielo único europeo, conceptos para intentar integrar esta toma de decisiones de una perspectiva más sistémica. Es decir, balancear las opciones, la mejor opción para una aerolínea, es decir, que el vuelo punto a punto emita lo mínimo posible, pero a su vez que sea beneficio sistémico teniendo en cuenta la totalidad del tráfico que decíamos, pues eso, 35.000 vuelos diarios, ¿no? Y luego, a nivel estratégico, que quizás es algo que a veces dejamos, también es fundamental empezar a adoptar la digitalización para eso. Tú has comentado el caso de las simulaciones, ¿no? Como un componente súper importante del Digital Twin, ¿no? Los operadores, por ejemplo, en sus hubs tienen potestad de proponer nuevas trayectorias más continuas en aproximaciones o en salidas, ¿no? O, por ejemplo, ¿por qué no optimizar el entorno, la TMA, ¿no? En torno a un aeropuerto? ¿Cómo lo hacemos esto? Hay, obviamente, software para diseñar de forma precisa, ¿no? Y con las salvaguardas y normativamente los procedimientos, pero también podemos utilizar simuladores, los Fast Time Simulations, ¿no? Que lo que te permiten es algo que nunca hemos visto, poder saber realmente cuál es el impacto sobre la capacidad y sobre las emisiones, ¿no? Es decir, ya no dependo de datos que existen, sino soy capaz de simular de forma rápida, ¿no? Un conjunto de escenarios operativos y en base a eso tomar decisiones estratégicas, ¿no? Sí, aquí al final un poco lo que decís, el challenge no se encuentra en ser capaces de mapear los datos de todo el ecosistema, de todos los stakeholders, para ser capaz de tomar decisiones, ya no solo con la IA, que es la gran palabra que está de moda, sino ser capaces de digitalmente tomar decisiones. Al final, si ya vamos a los manufacturers, Airbus, por ejemplo, acaba siendo un agregador de diferentes proveedores de partes, de servicios. Entonces, uno de los mayores problemas que puede tener Airbus Boeing es ser capaz de conectar toda la información que le viene de las diferentes partes. Al final, si lo pasamos a una forma simple, cuando intentas conectar 5 Excels de 5 países diferentes, ya tienes problemas. Pues imaginaros si conectamos 50 softwares diferentes. Entonces, eso es realmente, ¿no?, un challenge que nos encontramos en sostenibilidad. Y la IA es importante. Yo aquí una cosa que me gustaría añadir sobre lo que habéis dicho es que en aviación necesitamos duplicidad, ¿no? Duplicidad de una persona que tome la decisión y la IA como soporte. Al final estamos en un sector crítico, ¿no? Depende la vida de mucha gente, o un vuelo se conforma como algo bastante crítico. Entonces, tener esa decisión final siempre de una persona está bien, pero que tengas pues una digitalización, un software que te permita tomar decisiones, como el caso de Lufthansa, o, por ejemplo, también sé que Airbus está desarrollando Skywise, que utiliza los datos de todas las aerolíneas para optimizar, pues, desde la vida útil de sus partes a cómo se hacen operaciones, ¿no? Entonces, un poco hilando con esto, no sé si tenéis algún tipo de experiencia con Skywise, con estos sistemas que podáis... Al final, Skywise lo que pretende es romper los hilos que comentaba Noelia, ¿no? Tenemos muchísimos hilos de aplicativos o soluciones, pero también de datos, pero al final dependemos de todos los datos, ¿no? Para completar, para tener esta visión completa de la operativa y en base a eso tomar decisiones. Hay un caso de éxito en el cual nosotros llevamos trabajando desde su origen, que creo que es un caso de éxito europeo, pero también para la aviación, pero también desde Barcelona, porque gran parte del equipo que provee servicio a esa iniciativa viene de Barcelona, que es el Data for Safety. Es una iniciativa muy parecida a Skywise. De hecho, Airbus es parte de esta iniciativa, lanzada por la Agencia Europea de Seguridad en Aviación. La idea es, tenemos una plataforma Big Data, vamos a, de forma colaborativa, compartir todos los datos operativos de aerolíneas, de operadores de aeropuertos, de proveedores de navegación aérea, meteorológicos, contextuales, todos los datos posibles, y añadir una capa de analítica encima, inteligencia artificial, pero también analítica avanzada, para poder tomar decisiones comunes, tener una capa de inteligencia, sobre todo en seguridad operacional, pero también medioambiental, que permita a Europa tomar decisiones que nos permitan avanzar a nivel de industria. Empezó hace 7 años y actualmente hay 80 y pico miembros ya. Es decir, es un caso donde, a través de un buen gobierno y una buena iniciativa de un regulador, en realidad, podemos hacer camino hacia romper estos silos, ¿no? Y con ello generar analítica que favorece a todo el mundo, que favorece a la industria como tal.
¿Vosotros cuándo creéis que el Digital Thread, lo que estabas comentando ahora, realmente va a estar implementado de forma correcta? Porque sí que se está trabajando en ello, sé que pues los manufacturers están trabajando, las aerolíneas se están integrando, pero ¿no? El de dicho al hecho hay un trecho. Entonces, a nivel temporal, ¿cómo lo veis? O sea, ¿creéis que es cercano? O sea, porque al final, por ejemplo, el sector de la aviación nos hemos comprometido que en el 2050 vamos a ser net cero. Quedan aún casi, ya 25 años. Pero la realidad temporal, ¿cómo la veis? Yo veo que hay muchos retos. Además, el objetivo es ambicioso, o sea, es muy ambicioso, ¿no? Sí que es verdad que considero que, al igual que al principio he dicho, ¿no?, que somos un sector muy regulado, a lo mejor esto puede parecer que desde la perspectiva de los que estamos dentro, o sobre todo de la parte operacional, ¿no?, que esto es como algo malo. Realmente no es malo, ¿no? El ser un sector regulado también puede tener muchas cosas buenas, y enlazo con lo que comentabas tú, con este tipo de programas. Y realmente son estas entidades que tienen poder de legislar, poder de dirigir, poder de recomendar, que seguramente tienen que ejercer y jugar un gran papel, ¿no?, en esta agenda. Porque al final lo que comentaba un poco es que a nivel individual de cada uno de los stakeholders, tú puedes actuar de una forma, pues eso, muy aislada a veces, y puedes tener herramientas y puedes desarrollar y puedes invertir, pero al final lo que importa es el ecosistema global, ¿no? Entonces, tener entidades que regulan, que legislan y que también la digitalización la toman no como un complemento, como el eje, ¿no?, y como la manera, es lo que va a ayudar a reducir estos tiempos. Pero bueno, es una carrera complicada, los años pasan muy rápido. La tecnología va muy rápido también, la adopción de la tecnología no tanto, pero lo que es el desarrollo de la tecnología es rapidísimo. Sí. Bueno, al final, en un avión, cuando se empieza a pensar es hace 10 años, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. O sea, lo que tardamos en producir, ¿no?, a nivel programa, ¿no? Exacto, a nivel programa. O sea, desde los manufacturers también tienen ese de esto. La tecnología va súper rápido y la adopción, desde mi punto de vista, va un poco más lenta, es más paulatino. Bueno, al final es un sector con tanta seguridad. Exacto. Tengo un buen ejemplo de eso, que compete a la sostenibilidad también, donde hay iniciativa regulatoria, pero sin embargo la adopción cuesta más. Creo que has comentado tú, cada peso, cada kilo de más que ponemos en un avión es consumo, ¿no? Esto es como cuando vamos en el coche en verano con toda la familia y las maletas. Decimos, el coche está consumiendo muchísimo. Lo mismo con el avión. EASA, con la Comisión Europea, en 2022 lanzó una regulación que se llama esquemas de fuel variable. Básicamente, el fuel en el avión está prescrito, la cantidad de fuel que tienes que poner es prescrito y está muy compartimentado. Esta cantidad para el trayecto, esta cantidad para el fuel extra, esta para la contingencia. La contingencia es un 5% de lo que tienes para el trayecto, muy prescrito. Pero la agencia dijo, a ver, tenemos operadores que a lo mejor hacen la ruta Barcelona-Madrid muchísimas veces al día durante muchísimos años. Y quizás ese 5% no lo consumen. ¿Por qué no permitimos que estos operadores, en base al dato demostrado, puedan proponer variaciones flexibles a la cantidad de fuel que cargan en los aviones, ¿no? La norma va en ese sentido, obviamente no gratis. Al final hay que demostrar en base al dato, hacer un estudio de seguridad operacional que te apruebe tu agencia nacional y luego tener un conjunto de capacidades digitales que te permitan en cualquier momento, a nivel operativo, si pasa cualquier escenario fuera de lo normal, poder contactar con el avión y buscar medidas mitigadoras, ¿no? Pero al final, a pesar de que se lanzó esta regulación en 2022, la adopción y que los beneficios que se estimaron eran de 5 millones de toneladas de CO2. Se estimaba el impacto. La adopción no llegó. En 2024 hicimos un estudio, la adopción era tímida. ¿Y por qué? Preguntamos a veintenas de operadores. ¿Y por qué? Si tenéis la solución. Hay voluntad política, hay voluntad regulatoria, hay voluntad de los operadores, la tecnología existe, pero la adopción cuesta, porque al final son cambios operacionales que tienen mucho impacto a nivel flota, a nivel tripulación, a nivel de la forma en que los operadores se relacionan con la planificación de vuelo o la gestión del vuelo, y eso tardan años. Al final, la planificación de vuelo es crítica, ¿no?, para operar con seguridad y hacer este tipo de cambios. Aunque, como tú dices, todo el mundo esté a una, aunque parezca fácil, a veces no, necesitas como estar seguro, hacer una pequeña prueba, si ves que todo funciona bien, ir escalando y que termina funcionando.
No sé Al final también, sí, has comentado un punto que creo que es muy interesante, que es el tema de cómo estas herramientas, cómo la digitalización nos tienen que ayudar a decidir, ¿no? Siempre hay en el mundo de la aviación siempre el piloto manda, safety first, y esto es un mantra que tenemos que mantener, ¿eh? Y me refiero, yo estoy muy a favor de esto porque es un sector complicado, con muchos interventores y que socialmente, ¿no?, tiene una perspectiva, ¿no?, que a veces es muy difícil pasar esa barrera, ¿no? O sea, todos sabemos que volar es seguro, en este foro al menos, pero cuesta mucho explicar esto, ¿no? Cuesta mucho, que seguramente tiene más riesgo subirse a un coche que subirse a un avión. Y este tema es un tema que, más allá de la regulación, más allá de muchos otros componentes, más allá de la non-early adoption, ¿no?, de estas soluciones, está también la frontera social, ¿no? Es decir, porque todos hemos escuchado hablar, ¿no?, de los aviones que vuelan solos, ¿no?, de todo esto. Todo esto, evidentemente, son cosas que, yendo a una capa inferior, ¿no?, ya no a un avión volando solo, pero también podríamos pensar, y es totalmente factible pensar, en soluciones digitales que, cuando hay una emergencia a bordo, cuando hay algún tipo de fallo operacional, lo que sea, que realmente, igual que usamos y estamos muy acostumbrados al uso del autopilot, y está súper extendido y le quita mucha carga mental a los pilotos, ¿no?, y ayuda, y es parte de cómo se navega, también podríamos pensar que el autopilot continúa tomando decisiones, ¿no?, en base a unos parámetros predefinidos, evidentemente, en este tipo de operaciones. Pero ¿qué pasa? Aquí la barrera de la seguridad se estaría un poco franqueando, ¿cierto? La barrera del piloto siempre al mando y tomando la última decisión, y luego pues la barrera social, ¿no? Es decir, el realmente fiarte, ¿no?, y estar 100% seguro de que eso va a ir bien. Pero bueno, soluciones, y por eso me refería un poco antes, ¿no?, de la tecnología está, la adopción es más lenta, por muchos factores, y creo que uno a tener en cuenta es el social. Es el social, porque hay muchas, hay muchas aplicaciones, y la tecnología puede ir hacia una manera mucho más eficiente y, sobre todo, que quita carga a las operaciones, pero va a ser muy difícil traspasar esa barrera, ¿no? Y lo digo yo también, ¿eh? O sea, ya incluso a nivel individual, ¿no? Sí, entonces, la tecnología la digitalización es innegable, pero bueno, poco a poco a estas barreras hay que ir viendo, más que cómo se traspasan, cómo las barremos para adentro, bueno, ¿no? como la sociedad, ¿no? Exacto, cómo afecta. se van digiriendo. Sí, yo creo que eso es algo a tener en cuenta. Tiene que ver en cuanto a la decisión en la sociedad, pero el dato, más allá de optimizar las operaciones, puede tener un impacto para que incentive a la aviación a ser más sostenible. Por ejemplo, la Comisión Europea va a lanzar ahora el etiquetado medioambiental de los vuelos. Es un ejemplo también de cómo el dato y la digitalización puede apoyar, ¿no?, a la sostenibilidad o a la evolución sostenible. La idea es muy sencilla. ¿Por qué no etiquetamos los vuelos de una forma estándar, fiable, auditable, de tal manera que todos los operadores que quieran de forma voluntaria pueden tener este etiquetado? ¿Cuál es el objetivo? Tener un sistema transparente de algo que antes era opaco y que cada operador, si lo tenían, o plataforma, podía poner su etiquetado medioambiental. Incentivar o premiar a aquellos operadores que realmente están haciendo esfuerzos, ¿no? Estoy cambiando flota, estoy siendo más efectivo en cuanto a mi trayectoria, estoy utilizando combustible sostenible. Y por último, ¿por qué no también activar la demanda, ¿no? Si tú a lo mejor ves un vuelo, mismo horario, mismo precio o precio muy similar, dos operadores, y el impacto medioambiental, ¿no?, a medida que nuestra conciencia va aumentando en el ámbito medioambiental, es distinto, ¿por qué no incentivar o activar la demanda en esa dirección, ¿no? Entonces, el dato sí para las operaciones, pero también, como decías tú, para decidir y concienciar socialmente, incluso al pasajero, que al final tiene un gran poder sobre el total de la industria, ¿no?, y su evolución sostenible, como tú decías. Sí, al final cada vez más somos conscientes, no solo en la aviación, pero sino del impacto medioambiental que puede tener nuestras decisiones cuando compramos comida. Entonces, añadirlo eso también en la aviación, que realmente los operadores suelen ser muy conscientes de ello, pues creo que es una buena decisión. Y lo que tú decías, que al final, si vas a comprar un billete de vuelo, mismo precio, pues quizás te decantas por uno que el impacto medioambiental sea menor, y más con el foco que tenemos en la aviación. Eso es un punto muy interesante, además, porque
Bueno, estamos en un sector que está muy, como hemos comentado, ¿no? Muy tecnificado, muy digitalizado, pero es un sector que, como todos, lo que le mueve es la economía, ¿no? También, y el hecho de crecer y de mantenerse. Y lo que comentas es muy interesante, porque a día de hoy, realmente, desde el punto de vista de las aerolíneas, es algo que se usa. ¿Vale? Hay muchas aerolíneas que ya lo usan, no el etiquetado como tal, pero sí el hecho de decir este vuelo está emitiendo menos emisiones, ya sea porque tiene combustible SAF o porque la ruta se ha optimizado de alguna forma, y se usa, ¿no? Y se usa como un método de atracción al pasajero, porque es verdad que cada vez más, como sociedad, somos más conscientes de que tenemos que hacer cosas, que tenemos que tomar acción. Las acciones tienen que ser no solo individuales, pero las acciones individuales también cuentan, ¿no? Y la gente cada vez es más consciente de esto, ¿no? Y las nuevas generaciones aún más. Entonces, si tú vas a comprar un billete de avión, y esto lo hacen, no voy a dar nombres, pero lo hacen varias aerolíneas a día de hoy, tú puedes pagar un poco más para adquirir un vuelo que cueste menos en cuanto a emisiones, ¿no? Y esto es así. O sea, que sí que puede ser un driver, y lo veo un buen driver, porque cada vez más estamos más concienciados de que tenemos que tomar acción personal e individual. Esto para comentar que ya se usa de una forma más comercial, seguramente más económica, pero que eso sí que puede ser un driver de demanda totalmente. Lo veo una muy buena iniciativa a ese nivel también. Tu perspectiva como alguien en las aerolíneas, ¿crees que el hecho de que desde la parte del regulador se intente estandarizar, ¿no? Yo doy una metodología común, estándar, fiable, para que vosotras podáis competir, porque al final es competir en este indicador? ¿Crees que es algo favorable, que es algo positivo? Depende de la operativa de cada aerolínea, ¿no? Y depende de la competencia que haya entre cada una de ellas. Es un mundo muy competitivo entre las que operan de la misma forma. Seguro que es un player más, ¿no?, de los muchos otros que hay, que van a ayudar a que cada una crezca en el camino que más le convenga, ¿no?, en este sentido. A nivel de, bueno, como muchísimas tipo de empresas, digamos, la regulación a veces se toma bien y a veces no tanto, ¿no?, porque limita muchas veces la parte comercial, sobre todo, que es un poco lo que más suele molestar. Pero creo que puede ser un gran player en el sentido de, bueno, esto es una parte más de la competencia, una parte más que hay que potenciar, y yo creo que dentro de cada una de las aerolíneas también hay departamentos que están súper centrados, ¿no?, en la reducción de emisiones. O sea, lo que hemos dicho es que es un juego de todos. Por tanto, desde esa perspectiva sí que creo que puede ser una buena opción y que puede ayudar. Y será pues una llave más, ¿no?, dentro de todo el juego de la competencia, claro que sí. Sí, al final, bueno, las aerolíneas se encuentran en un sector, las aerolíneas en específico, que es bastante agresivo, con márgenes muy pequeños. Totalmente. Sí que es verdad que los otros players, no manufacturers, tienen unos márgenes mucho más amplios, pero las aerolíneas a veces, esta regulación, ¿no?, que hablábamos de sostenible, impacto ambiental bueno, al negocio no tanto. Entonces, lo que siempre tenemos que buscar, no solo con la digitalización, sino en el sector, es encontrar un impacto positivo tanto a nivel ambiental como a nivel económico. No tenemos que mantener, porque al final sí que es verdad que la aviación mueve mucho capital. Entonces es importante para activar la economía. En este mismo sentido, no solo hemos hablado de operaciones, hemos hablado de aeropuertos, pero realmente hay muchas más cosas dentro de una aerolínea que podemos digitalizar y que al final pueden hacer que sea más sostenible, ¿no?, que ayudan a la parte, pues quizás incrementamos un poco los costes por la parte de fuel, pero los podemos decrementar, pues, por ejemplo, con la IA generativa en atención al cliente. Total. O en diferentes tipos. No sé si estáis trabajando, por ejemplo, o conoces casos de uso. Sí, o sea, el tema sobre todo de la IA generativa en el tema de atención al cliente, o sea, esto es está a la vanguardísima ahora mismo, ¿no? Y sí, es un tema que se está adoptando en general en el sector de las aerolíneas. Hay muchas soluciones en el mercado, también es un sector muy competitivo en este sentido. Y esto también es a lo que hablamos, ¿no? O sea, el hilo conductor de esta ponencia, que es la digitalización y la sostenibilidad. Pues va un poco en el mismo sentido, porque al final, o sea,
los recursos que inviertes, la manera como inviertes los recursos y cómo lo eficientas, ¿no? Permites que la gente que continúa estando en atención al cliente, continúa viendo gente, no hay solo máquinas, pero que puedan trabajar de una forma mucho más eficiente, que puedan atender al pasajero habiendo filtrado ya toda la información previa que necesitan para darle el mejor servicio de la mejor calidad. Esto es algo que sí, que están adoptando no solo en el mundo de la aviación, no solo las aerolíneas, en general a todos aquellos sectores que tengan atención al cliente y sí, es algo que está ayudando mucho, que está eficientando mucho el trabajo y hay mucha competencia también a nivel de soluciones comerciales. Bueno, al final la digitalización en la aviación no solo se aplica, ¿no?, a todo lo que hablábamos, sino, por ejemplo, el revenue management. Total. Mucho empezó en las aerolíneas, que como los márgenes eran tan pequeños, vamos a jugar con los precios de los tickets a ver cómo conseguimos sacar más rendimiento. Pues eso es otra digitalización quizás más olvidada, pero que ha ayudado a la sostenibilidad de las aerolíneas. Totalmente, sí, sí, sí. Quizás ahora es buen momento para hablar del reto regulatorio, ¿no? Porque estamos hablando del reto regulatorio. Realmente, al final, yo creo que el bottom line de todo esto es: queremos adoptar digitalizarnos, ¿no? Sí, pero siempre y cuando sea seguro, ¿no? Entonces, el reto es cómo aseguramos un marco confiable en el cual el humano interactúe con estas nuevas tecnologías, muchas de las cuales son cajas negras, ¿no? Sí, sí. De forma que la autoridad, el regulador europeo en nuestro caso, los operadores y también el pasajero estén a gusto. Al final la tecnología está, el dato, estamos trabajando en ello, hay que compartir, hay que colaborar. La regulación, hay voluntad regulatoria, pero la solución a todo esto es clara, es colaborar. Totalmente. Colaborar, buscar todos los ejes posibles de colaboración, europeos pero también locales, incluso espacios como este de diseminación, ¿no?, de dar visibilidad a los problemas y poder conectar entre nosotros, ¿no?, para compartir ideas y avanzar hacia la digitalización. Es la única forma de empujar los futuros conceptos operacionales. Sí, nos sentamos, los aterrizamos y realmente luchamos, trabajamos cada uno de los blocking points que nos vamos encontrando en el camino para que esto se pueda traducir en una regulación que realmente se pueda aplicar. Totalmente, es romper silos, ¿no? Un poco lo que hemos comentado de los silos. Y a todos los niveles, en el nivel quizá más básico, que es el tema de compartir datos, ¿no? Del end-to-end, ¿no? Vamos a valorar esto end-to-end. El romper esos silos es fundamental para que todas estas soluciones estén cohesionadas y tengan un sentido no único, no aislado, no debamos hacerlo todo a gran escala y vamos a hacerlo bien, ¿no? Y por eso comentaba antes, y de verdad que creo que es súper interesante que las entidades reguladoras estén liderando todo esto y estén con proyectos que vayan hacia esa dirección. Porque claramente si no somos capaces como sector de conseguir esta cohesión, de participar, de lo que tú decías, ¿no, Antonio?, de sentarnos y de tal, va a ser un reto que se nos va a quedar aún más grande de lo que ya realmente es, ¿no? Y la carrera vamos a ir por detrás. Sí. Y creo que es fundamental. Realmente. No, realmente habéis hablado hemos hablado de muchos temas que afectan a la sostenibilidad, ¿no? Quizás lo que nos viene a la cabeza son operaciones, aviación, volar, pero realmente tenemos muchos retos. Digital Twin, hemos hablado de todo el marco jurídico, ¿no?, regulatorio que se está creando, que realmente al final el mayor reto es que consigamos estandarizar, ¿no?, conectarnos a nivel de datos con varias empresas para ser cada vez más sostenibles, poder operar con más eficiencia, y no solo es la parte, digamos, puramente operativa, sino que puede influir en diferentes temas, como puede ser atención al cliente, revenue, etcétera. Y nada, realmente creo que ha sido una discusión, muy interesante. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Noelia, por este rato. Muchísimas gracias, es un placer. Gracias por vuestras interesantes aportaciones y encantados de haberos tenido aquí en este plató, cerrando esta semana que hemos dedicado a la nueva economía y cerrando este vertical de aviación. Por nuestra parte también agradecer a todos los que habéis asistido, ya sea en streaming, ya sea en este plató, pues gracias por escuchar todas las reflexiones y los temas que se han ido abordando a lo largo de estos días. Agradecer también a los patrocinadores, porque sin ellos no sería posible
esta setmana a la Generalitat de Catalunya, a l'Ajuntament de Barcelona, a la Diputació de Barcelona, a Metrópolis BCN, a l'AMB, al BBVA, a CaixaBank y a Ibercaja. Gracias por patrocinar todas estas sesiones. Ya saben, esta Barcelona New Economy Week, organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona desde el D-Factory, en pleno corazón del Distrito 4.0. Gracias por estar aquí. Cerramos esta sexta edición y les emplazamos a una séptima, o sea que hasta el año que viene. Gracias. Barcelona, vibrante y emprendedora, posicionándose como una de las ciudades favoritas para los profesionales tecnológicos. Con este espíritu nace el Distrito 4.0. Como sede de un genuino ecosistema tecnológico internacional, reúne proyectos punteros en robótica, impresión 3D, inteligencia artificial, IoT, nanotecnología y sensórica, en una de las mayores zonas productivas de Europa. Anticipamos el qué, El dónde y el cómo reinventamos. Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Després de tant temps a l'atur, sento que torno a respirar. Hi ha un moment que et preguntes què has estat perseguint tota la vida. Vaig estar molt de temps deixant-me portar. He fet realitat el que un dia vaig somiar. He trobat el que m'agrada. Reconnectar amb la feina m'ha salvat. Mirant la teva llum, sentint la teva olor, conèixer els secrets guardats als teus racons, sense anar més lluny, sense anar més lluny, persona és molt res. Maite, et necessito. És per la nova línia de producció. Ha sorgit una oportunitat, però no ens entra en el pressupost. Te n'envio els detalls i mirem com es pot finançar, d'acord? El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank Empreses estem a prop per acompanyar-te i portar la teva empresa on vulguis. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa't a caixabank.cat. Estamos muy bien, pero tenemos que invertir para asegurar el futuro de la compañía y de nuestra gente. Tú eres la CEO, hermanita, tú decides. Perdona, que vamos a ir a tomar algo ahora, que es mi cumpleaños. 55 palos ya. Felicidades. Ahora bajamos, ¿vale? Por cierto, Javier. Dime. Gracias. Nos has ayudado a tomar una decisión muy importante. Hay razones que mueven más que el dinero, las personas. Por eso en Ibercaja reinvertimos el 100% de nuestros beneficios en la sociedad. Ibercaja, nos mueves tú. Perquè vols música, concerts, teatre. Perquè vols sentir, vibrar, riure. Perquè vols viure la cultura, La Vanguardia.